Hola, en este video es el tercer video tutorial. Vamos a probar el control de ancho de pulso destinado para la parte de motores. En este caso comenzaremos con algo livianito. Tenemos varios tipos de motores, son coolers de PC. Podemos encontrar en las fuentes de PC, en los gabinetes viejos. Podemos sacar los ventiladores y podemos hacer algunas pruebas, por ejemplo, en este caso el control de motores por control de ancho de pulso. Ya hemos configurado el control por ancho de pulso, ya lo hemos configurado en 3,75 kHz, está en el 0%, por eso está apagado. En este experimento estamos trabajando con una fuente externa, ¿sí? Este es una fuente de 30 voltios, va a una fuente switching programable, tiene como corte a los 300 mA, que es en el caso del cooler más grande que tengo acá, y está programada en 12 voltios, así que estamos trabajando con tensiones más altas provenientes de la tarjeta. Yo antes de conectar y empezar a trabajar realicé el circuito, y eso es lo recomendable, revisar 2 o 3 veces el circuito, porque es muy peligroso y es muy fácil equivocarse en el protoboard y meter corriente en la PC. No solo dañar la tarjeta, en realidad la tarjeta está diseñada de tal forma de que no podamos meter, máximo podremos llegar a quemar los buffers de salida, y está pensada para no quemar el microcontrolador. Pero igual aún así es necesario tener la precaución, no solo de que no caigan objetos acá arriba de la placa ni que se cortocircuite, sino también de no meter señales de alta tensión a la placa y arruinarla. Como les decía, ya tenía configurado, ahora estoy usando otro programa, esta es la tercera opción que tenemos. Este es Advanced Serial Port Terminal. También está en internet para descargar, tenemos un demo y hay una versión paga de esta versión también. Y bueno, podemos, en este ejemplo, este es el primer video de la parte de motores. En el siguiente video vamos a ver el control de motores paso a paso, por eso tengo 4 transistores acá, vamos a ver el control de un motor unipolar. Pero comenzamos con el control por ancho de pulso. Entonces desviado del primer transistor, en vez de ser el bit 0, es la salida de control por ancho de pulso. Estamos usando este transistor nomás. Tenemos, es un BC548B, ¿sí? En realidad es recomendable usar el C. Una resistencia de 1K, y ahí viene de la señal de control por ancho de pulso. Lo que hace el transistor es puentear al negativo, a la masa, que es la única que es el negativo, por ejemplo, de mi circuito acá, es el único que es común y está conectado físicamente directamente a la tarjeta, perdón. Pero la parte de 12 voltios jamás debería tocar la salida de 5 voltios, la salida de alimentación. Por eso el LED rojo para tener la precaución de que está encendido. Así que ahora yo no tengo nada conectado a la salida de 5 voltios. Entonces, en este protoboard tenemos conectado acá, en la parte media, en la mitad del protoboard tenemos la línea de alimentación, ¿sí? En azul está el negativo, en rojo está el positivo. Aquí tenemos conectado el cooler a 12 voltios, y el transistor lo que va a hacer es switchear, ¿sí? Hacer control por ancho de pulso al negativo. Entonces empezamos, vemos en el osciloscopio, ahí aparece 1%, 2, 3 y seguimos subiendo. Como verán, el cooler no se mueve todavía. Debemos seguir, ya estoy en un valor importante y ahí empieza a moverse, ¿sí? Cerca del 50% prácticamente. Seguimos subiendo, seguimos y ahí estamos al 100%. También les comento que este es uno de los coolers más comunes que se pueden encontrar en las fuentes de PC, pero para aquellos que tienen la posibilidad de acceder a PCs en desuso o descompuestas y puedan obtener otros coolers de PC, pueden no solo trabajar con coolers más grandes, sino trabajar con, por ejemplo, coolers de este caso, el que tengo, que me costó mucho conseguir, es un cooler de 4 cables. Encontramos muchos coolers de 3 cables, en los cuales son positivo y negativo, y el tercero es de la señal, por lo general el amarillo. En este caso tiene 4 cables. Lo interesante de este tipo de cooler es que proveemos ya el voltaje, positivo y negativo ya van directo. El amarillo sería la señal que viene proveniente del sensor de efecto Hall que está adentro, y eso nos permite a nosotros leer los RPM del motor.
Y el cable azul, en este caso de un cooler AMD, es el control por ancho de pulso, pero en este caso podemos meter la señal que va a controlar, adentro ya tiene una controladora que controla la velocidad del motor. En este experimento conectamos el cooler, conectamos, como le decía, el positivo y el negativo. ¿Sí? En este caso ya empezó a girar, ¿sí? Porque no está libre la patita del control de velocidad. Ahora, si conectamos el control de velocidad a masa, vemos cómo se reduce la velocidad. ¿Sí? Y en algunos coolers, no sé si este está funcionando bien o no, tendría que detenerse totalmente. La señal la vamos a meter con este transistor que está acá. Él lo que hace es puentear al negativo y lo que queremos hacer es controlar la velocidad. En este caso voy a usar el transistor, pero en este caso, en este cooler, podemos conectar directamente el cable azul, el control de velocidad, a el secuenciador, y lo que pasa que lo que él necesita es solamente la señal de control, nada más. Pero vamos a conectar al transistor. Ahí está, ahí lo tenemos. Como podrán ver, en este caso está invertido el control, así que cada vez, porque pasa por el transistor, así que está funcionando al revés. Cuando subo la eficaz, el ciclo de trabajo disminuye la velocidad, pero es porque estoy invirtiendo la señal con el transistor. Si conecto directamente va a ser proporcional y va a funcionar al revés. Ahí estoy bajando la velocidad y ahí estoy subiendo la velocidad. Ahora, para poder ver la velocidad que tenemos aquí en el ventilador, lo que tenemos que hacer es, en este caso, tengo el osciloscopio, conecto me faltaría una resistencia de 2K2. Conectamos al positivo porque este es simplemente una salida TTL, y así tendríamos que adaptar la señal todavía un poquito más. Ahí tenemos, está ocupando toda la pantalla. Y ahí tenemos estamos midiendo la cantidad de pulsos que recibe por vuelta. Determinaríamos parando el cooler, haciéndolo girar con la mano, y podríamos contar la cantidad de pulsos que recibe, y luego usando la fórmula podemos determinar la cantidad de RPM del cooler. Por ejemplo, si el cooler tira alrededor de 2 pulsos por cada vuelta, tendríamos que calcular la cantidad de pulsos que tenemos dividido el número de pulsos por vuelta, y eso lo multiplicamos por 60 segundos y tendremos los RPM del cooler. Ahora, actualmente, está al 50% y está girando a una velocidad de, determinamos la velocidad, 70 Hz dividido 2 por 60, 2100 RPM. Ahora vamos a llevarlo al 100%. La velocidad aumenta y ahí tenemos 100 Hz. Hacemos 100 dividido 2 por 60 y tenemos los RPM.
3000 RPM. Entonces hemos averiguado en este caso que para un ciclo de trabajo del 50%, trabajando con 12 voltios, tenemos una velocidad de 2100 RPM, y para un ciclo de trabajo del 100%, está trabajando a 3000 RPM. Así también podemos hacer nuestra tabla, nuestros gráficos y ver cada cooler cómo responde. También podemos, como les decía al principio, usar los otros coolers, los que son de 3 cables. En este caso yo he hecho una modificación a un cooler. Este es un cooler normal de 2 cables. Si sacamos el seguro que aparece acá abajo, podemos sacar el ventilador y ahí está nuestro estator. Ponemos el rotor y podemos probar. Algo parecido he hecho acá. Esto lo he desmontado, ¿sí? Esto es lo mismo. Ponemos el ventilador. Podemos modificar, para aquellos que les interesa saber cómo se puede hacer una modificación de un cooler de 2 cables, convertirlo en un cooler de 3 cables. Cualquier cosa, consultarme en la página. Entonces conectamos positivo y negativo a la parte de control y la señal al osciloscopio. Tenemos frecuencia. Y empieza a funcionar. Una cosa que les comento es que tengan mucho cuidado con cuando están trabajando con motores, con bobinas, solenoides, porque al introducir señales de onda cuadrada, senoidal, lo que uno quiera, por lo general a ciertas frecuencias los solenoides tienen alguna respuesta. Por ejemplo, esos picos que vemos por ahí, que a veces son picos muy altos, de voltajes muy altos, y pueden dañar no solo la tarjeta, los transistores, y no sé si tal vez puede llegar hasta la máquina. Por eso tener mucho cuidado en estas conexiones y a veces usar un diodo de germanio por lo general, y ponerlo para absorber esos pequeños picos de alta tensión. Después voy a explicar cómo se hacen esas conexiones y poder absorber esas señales que por ahí suelen escaparse. En este caso, para terminar el experimento, bajamos la velocidad, quitamos el rotor de un cooler normal. Aquí he preparado es lo mismo que el rotor que el otro. En este caso he sacado las aspas, he perforado y he preparado este motor con un LED dentro del estator. Ponemos el rotor, ¿sí? Damos velocidad y como podrán ver, hay un LED ahí adentro, y he probado y ha llegado a una velocidad máxima de 7500 RPM, haciendo el mismo cálculo de hoy. Este da aproximadamente 2 pulsos por vuelta. Prendido, apagado, prendido, apagado. Está conectado el LED a uno de los campos, así que prende el LED cada vez que se activa ese campo. En el próximo video vamos a usar estos 4 transistores. En este caso usamos el primero directamente de la salida de control de ancho de pulso. Ahora vamos a usar los 4 transistores desde el modo secuenciador, la salida digital, y vamos a controlar un motor paso a paso.